Seguimos en el patrón de la tarde. En este momento vamos a conversar con el profesor Pedro Cruz. Es profesor del Colegio de La Salle aquí en Santiago, pero tiene amplios conocimientos en asuntos filosóficos, históricos y demás. Pedro, bienvenido al patrón de la tarde. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto compartir con cada uno de ustedes aquí. Abrirle ese conocimiento que me ha permitido tener Dios, ya que todos se lo debemos a Él, ¿no? Claro. Entonces claro. Es bueno compartir esas ideas que a uno le fluyen constantemente, ¿no? Pedro, ¿te preparas en el área educativa? Sí. En educación, específicamente. Sí, estamos ahora cubriendo lo que tiene que ver el aspecto de la filosofía, trabajando un poquito con la historia también, ya que es nuestro punto de investigación, nuestro... Pedro, pero no veo aquí los datos del autor. ¿Qué pasó aquí? Un poco curioso, un poco curioso. Ahorrar páginas. Un poco curioso porque cuando me piden por los datos, yo digo, vamos a trabajar un poquito con, dejando eso de lado y vamos a tirar todo ese conocimiento. El contenido, ¿verdad? El contenido que es lo que me interesa, ¿no? Sí. Sí, pero vamos a hablar un poquito. Bueno, realmente me formé en primer lugar, primera instancia como teólogo. Fue mi primera carrera, una licenciatura en teología que hice en seminario reformado, y luego pasé a ser estudiante de la UAS. Actualmente estoy estudiando en la UAS todavía, filosofía pura. Estamos ahí como colaborador también en el área de filosofía, y asumimos también en La Salle, cubrimos lo que tiene que ver la parte de filosofía y pensamiento social dominicano. ¿Este es tu primer hijo, Pedro? Vamos a decir que es el primer impreso. Libro, exacto, impreso, okay. Ya que tenemos otros ahí, uno que habla, tengo un manual con el cual trabajo como colaborador en la UAS, que es de lógica formal y dialéctica. También tenemos otros ejemplares, uno de filosofía política, donde abordo el tema de política y ciudadanía, tratando de buscar otra perspectiva en torno a la política. Y en este caso, pues tenemos este impreso, pues que esos proyectos que tenemos puedan salir a la luz ya un día determinado, ¿no? Nelson. Es un libro de crecimiento personal. Este libro mayormente tiene un enfoque filosófico desde el punto de vista histórico. Okay. Yo estoy buscando reivindicar un elemento epistemológico de la filosofía, es decir, basado en lo que tiene que ver con cómo se fue estructurando el pensamiento filosófico. Muchos lo han visto desde el punto de vista de Grecia. Yo arrojo unos datos más antiguos y voy a lo que este famoso filósofo llamado Deleuze llamaba la filosofía inmanente, un ser capaz de poder reflexionarse y pensarse en el entorno en el que vive. Básicamente no hay un surgimiento de la filosofía como tal en un contexto determinado, sino un individuo que puede reflexionar en torno a su ambiente. Es decir, que la filosofía viene con el hombre. Es el planteamiento novedoso que tiene el libro. Pedro, todo sueño de estudiantes, de literatos, es filosofar. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo hemos ido cambiando. Cuando ahora nos limitan un mensaje a tantos caracteres, cuando nos reducimos solamente a una música de un género que está acabando, cuando sustituimos la poesía y diríamos nosotros la inspiración por cualquier cosa que se diga que tenga rima, no importa que sea una estupidez. Entonces, ¿cómo vamos a rescatar la filosofía? Ese es su objetivo. Sí, realmente es ese uno de mis enfoques. Yo empecé en La Salle un pequeño programa que se llama Filosofía para Niños. Para muchos, y lo veo como algo absurdo, es que dicen que los niños, que la filosofía tiene contenidos muy gruesos para que los niños lo puedan manejar. Muy profundos. Realmente no es así. No hay más grande filósofo que un niño. Es
es aquel que puede reflexionar en torno a su medio, es aquel que puede crear, y eso es la filosofía, es aquel que puede reflexionarse a sí mismo. Es decir, estamos castrando a los jóvenes, no mostrándoles que ese pensamiento crítico puede irse expandiendo a medida que ellos van reflexionándose a sí mismos en el mundo. Me llega a la mente aquel gran pensamiento de Sócrates que dice, conócete a ti mismo, pero estamos castrando a los jóvenes porque no lo estamos llevando a conocerse a ellos mismos y estamos determinando su pensamiento a un vasto mar de contenidos que se preparan y que lo preparan ciertos intelectuales para someter a estos niños aquí a ser esclavos del pensamiento de otro y no del pensamiento autónomo. Sin embargo, tú trabajas con adultos, pero también trabajas con niños, y ante esa explicación que haces hay que determinar el papel que juegan las familias con esos niños y adolescentes. Preponderante. Realmente me hicieron una pregunta. Yo soy del ensanche Hermana Mirabal, muy conocido como La Yagüita, sí. Y estuve conversando con unas cuantas personas en el contexto, ¿no? Y me preguntaron, ve este joven, ¿qué tú crees que esperamos de él? Y yo le dije, bueno, mira a su padre, mira a su madre. Es decir, obviamente es un plagio de lo que es su... no hay ejemplo. La familia es fundamental para desarrollar o tener un hombre que pueda pensarse, un hombre que tenga ética. Si la familia pues está camino a un despeñadero, pues también junto con ella llevamos a los niños, que podemos formarlos en valores fundamentales que pueden servir para el desarrollo social. Pero si no lo hacemos en la familia, ¿cómo vamos a crecer? El asunto está en que la filosofía es una ciencia muy profunda, y entonces los conocimientos filosóficos son para una élite del conocimiento muy reducido. Es decir, la propia tirada de este libro lo demuestra. Es decir, la primera tirada son 50 ejemplares, porque como que es un público muy limitado por la profundidad de los temas que se tratan. Aquí ni siquiera profesionales se pueden fajar, como se dice popularmente, con estos textos. Esto es muy profundo. Pedro, esto es muy profundo. Vamos a tratar de sacar el mito de lo profundo de este punto de vista. Yo escribí algo que luego se lo puedo permitir a Rosaria, que tiene que ver, los barrios también se filosofa. Fue algo pequeño que escribí para hablar de la importancia que tiene la filosofía para el sujeto. Allí planteo que cualquier individuo puede pensarse en torno a cualquier circunstancia de la vida. Por ejemplo, cuando yo estoy en matemáticas, tengo que definir la matemática, pero la filosofía es el único saber que automáticamente tú dices, ¿qué es filosofía? Ya estás filosofando. Ya se está. Por ejemplo, un sujeto que esté en el baño y diga, ¿qué me avecina o qué tengo que hacer, por ejemplo, para conseguir mejor vida? Ya está filosofando y está pensándose como un problema. Entonces, los de temas profundos, pues lo plantearon muchos filósofos, pero realmente no son profundos porque son problemas de la existencia. Son problemas de la existencia, del día a día. Por ejemplo, imagínense que carga un diluvio de agua y una persona tiene que salir. Él va a empezar a decir, ¿de qué manera me voy y llego a casa? Ya ahí está planteándose un problema de cómo llegar a su casa. Un tema muy simple y es un tema de carácter filosófico. El asunto está en que ustedes, los filósofos, no pueden explicar las cosas con palabras sencillas, palabras accesibles. Nos dejan aéreo. Porque tú me dices aquí, bueno, el título del libro es El hombre en su profunda agonía por el saber. Pero oye lo que tú me dices aquí para que nadie lo entienda. La reivindicación de los elementos epistemológicos de la filosofía de la historia. La única posibilidad que yo vaya a un buen diccionario para entender, ¿verdad? Sí, a veces hay que aprendí algo en un momento determinado en mi vida, y es que a medida que tú vas usando ciertos términos y la persona se va familiarizando con ellos, tú le estás dejando un lenguaje limpio, claro, unívoco a las personas. Hay que empezar a enseñar también una filosofía del lenguaje. La filosofía se ocupa de eso cuando se plantea. Es decir, si yo hago filosofía, tengo que hacer filosofía del lenguaje, y eso me trae a la mente a Wittgenstein. Pedro, mira, yo quisiera quedarme con el mensaje de Aristóteles cuando dijo, primum vivere, luego filosofare.
O sea que primero era vivir y luego entonces activar la filosofía. Sí, es bueno entender esa parte porque el mismo Aristóteles entendía que cuando reflexionamos en torno al entorno que nos rodea, pues ahí estamos construyendo realmente una verdadera filosofía, ya que él partía de la realidad del sujeto. Y es igual. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, partimos de esa realidad, ahí se va creando también un lenguaje. El mismo Aristóteles que tú mencionas fue el que habló de la demostración, porque es el padre de la lógica clásica. Claro. Y él mismo es que hace una estructura del lenguaje para buscar la claridad de los conceptos. Él es que hace un señalamiento y dice, ningún concepto, un concepto como idea, pues se fabrica en torno a la observación que el sujeto tiene de la realidad. Entonces, él mismo es que hace una vinculación entre realidad y pensamiento, buscando la claridad del mismo. Es decir, él no desfamiliariza esto, sino que lo unifica. Entonces, cuando nosotros desunificamos el lenguaje del pensamiento, entonces ya hay un problema. Vamos a crear un contenido que no es unívoco. Y cuando él que pide no es claro. Primero vivir y luego entrar en el pensamiento filosófico, ¿qué quería decir? Realmente hay una contradicción. No una contradicción, una mala comprensión, porque hay que llevarlo al contexto. En la poética, por ejemplo, él está haciendo alusión a lo que los sofistas planteaban. Entonces, los sofistas tenían la tendencia a tratar de convencer a las personas con una arte no verdadera. Es decir, lo que a ellos les importaba era que el discurso para manipular a las personas. Entonces, para contrarrestar esto, Aristóteles dice, vamos a tratar de hacer una conexión entre lo que es el sujeto como tal y en lo que él es en la vida ciudadana, para que haya una conexión entre lo que él piensa y lo que es. Es una especie de ética. Ahí nace la ética de Sócrates, que tiene como finalidad la felicidad. Pero en ese mismo planteamiento, él plantea un sujeto con capacidad de poder reflexionar en torno a las problemáticas que tiene para ser un sujeto ético y claro. Pero es que ahí está contrarrestando a los sofistas, que no tenían esa conexión, ni estaban claros en eso. Lo que usaban era el arte del lenguaje para engañar, pero estaban totalmente, ese lenguaje divorciado de la práctica, de la praxis, que es lo que va a cuestionar Aristóteles, realmente. Entonces, esa es la idea que se plantea allí. ¿Dónde encontramos tu libro? Ahora mismo vamos a tratar de hacer una presentación aquí en Santiago, ya que en la capital fue que empezamos con todo esto. Entonces vamos a ver cómo aquí ya estamos. ¿Tiene el apoyo de alguna institución universitaria, académica? Sí, realmente la Salle me ha aportado bastante. El director Gisam Boom, a quien le debo mucho, pues ha aportado bastante para que esto sea una realidad. Cuando yo le puse el proyecto, y no solamente el proyecto, sino otros, pues me abrió. ¿Tú crees que es un libro que se puede usar y adaptar para el currículo de filosofía de nuestra escuela y la universidad? Sí, realmente estuve hablando con Alejandro Albelo, el rector de la Universidad UTESA de Gaspar Hernández, y me dice, aquí tú tienes un planteamiento novedoso, ya que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, tiene un currículo muy antiguo, basado solamente en pensamiento occidental. Aquí yo hago una justificación totalmente al pensamiento filosófico oriental, ya que ellos se ponen a hacer una especie de conexión con Sócrates, Platón, y yo vengo a hacer un planteamiento novedoso de otros puntos de vista orientales que no se abordan en la filosofía de la UAS, sino que se dejan de lado, que es el pensamiento oriental, en este caso, o el surgimiento de la filosofía en Egipto, por ejemplo, por así decirlo, y otros pueblos que son fundamentales, por ejemplo Hammurabi y sus pensamientos en torno a la justicia, o el mismo Jesús, que lo trato en el capítulo 3, y trato la justicia de Jesús, trato a Budas, por ejemplo, y su ética, cuestiones que no se tratan, por ejemplo, en el currículum de la UAS, que Pedro, puede ser un... Tú analizas a Judas ahí y cómo tú lo defines. A Judas no tocó, Judas no, Jesús. A Jesús y a Buda. Y a Buda. Siddhartha Gautama. Buda. Realmente a Jesús lo trato de una perspectiva ética. En el capítulo 3, cuando voy a hablar de la verdadera lucha de la filosofía, estoy hablando de los valores, pues lo trato desde punto de vista distinto. Lo trato desde Jesús, lo trato desde Buda, lo trato desde Sócrates, desde Kant, para ver una perspectiva muy amplia en torno a los valores éticos. Ya que la gente entiende, por ejemplo, que los filósofos, la mayoría son ateos. Y ahí trato de defender realmente que muchos de los valores que hoy tenemos fueron planteados por filósofos y que ellos lo vieron desde una perspectiva teológica.
por el mismo Descartes, por ejemplo. Pedro, ¿a qué edad se está comenzando a impartir la filosofía en lo que es académicamente hablando, y en qué curso? O sea, ¿qué edad tendrían los niños en el curso que se inicia a hablarles de filosofía? Realmente... Escúchame, Pedro, que ahí va lo de Gladia Lisa. ¿En cuáles universidades en este momento se mantiene la carrera de filosofía? En ninguna. Sí, en la Todas, UAS, la UAS nada más. Sí, filosofía pura, en la UAS se está dando. Y aquí mismo, por ejemplo. En las privadas, ninguna. Se están sí, en las privadas sí, porque tú vas a estudiar a la madre y maestra y tú vas a encontrar filosofía ahí también. Sí. Tú puedes estudiar allá la carrera en filosofía. Principio de filosofía tienen las universidades. Por ejemplo, sí. Para contestar acá. Por favor. Realmente nosotros empezamos con una filosofía planteada por Matthew Lehman. Es un filósofo español quien proporciona realmente un sistema muy dinámico para poder instruir a los niños de 8 años ya en adelante, donde se empieza ya a hacer una conexión entre ese pensamiento abstracto, ¿verdad?, y ese pensamiento concreto. Entonces, allá empezamos a enseñarlos a ellos a pensar críticamente, a hacer una separación de lo concreto y lo abstracto, a tener una visión distinta del mundo. Ya a los 8 años empezamos este programa, que sería en este caso tercero de nivel primario, como se establece en la nomenclatura actual de la educación. O sea, que serían niños de aproximadamente 8 o 9 años. 8 y 9 años. Wow. Que ya están pensando, por ejemplo, yo estaba sorprendido porque muchos de estos niños que están con nosotros filosofando, en el modelo de la ONU la mayoría ganaron. Sí. Y yo tengo un jovencito allá que se llama Samuel, que muchas profesoras me llaman, me dicen, pero ¿cómo es posible que Samuel pueda alcanzar tales niveles? Se me perdió un reloj que me regalaron, y Samuel va y dice, ¿quién había cometido un hecho de esa naturaleza? Delante del profesor José Martí, que todo el mundo lo conoce, futbolista, y Martí se queda como este niño usa este término, dime, sí, Pedro. Esta forma, este estilo. Sí, es cuestión de vincular con una nueva forma de pensar, un nuevo lenguaje, y yo sé que esto va a dar resultados. Todo. El campo de trabajo de ustedes es muy limitado, eso sí. Es exclusivamente casi la enseñanza. Sí, es limitado porque hay prejuicios en torno a la filosofía, como bien decía, y publiqué algo en mi estado una ocasión y Sam me dijo, wow, excelente lo que tú acabas de decir, porque la gente está prejuiciada con la filosofía por la misma profundidad que muchos ven en los temas que se abordan. Y por eso el campo se ha limitado. Pero el punto es que ahora vamos a tratar de plantear unos temas novedosos para que las personas puedan acceder al mundo filosófico sin ningún prejuicio, que sean temas sencillos, básicos, que se puedan resolver, cosas del contexto cotidiano, por ejemplo, y que la gente lo pueda ver con cierta, que lo puedan manejar fácilmente. Por ejemplo, yo estoy ahora escribiendo conjuntamente con algunos profesores de La Salle, un manual de filosofía para niños, con temas muy simples, que ellos lo pueden manejar y que ahí mismo pueden tratarlo con sus padres también, para que ellos vean que no es nada, como uno diría en el argot popular, nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Yo le pregunto a Pedro eso porque es que yo creo que en los tiempos de nosotros era como en segundo bachillerato que comenzaban a darnos introducción a la filosofía. No, desde primero. Desde primero, más o menos. Era ahí ya en el bachillerato cuando comenzamos nosotros a ver esto. Y después la veíamos más profunda en la universidad. Sí, no, ahí era diferente. Sin embargo, Pedro, sociología y filosofía siempre han sido dos términos que se confunden. Sí, siempre hay una confusión en ambos. Uno estudia el origen de la sociedad, sus estructuras, instituciones, y otro tiene que ver con el pensamiento, ¿no? La reflexión, el conjunto de reflexión. La sociología es el comportamiento, cómo se comporta el hombre y cómo anda la sociedad. Más o menos, ¿ustedes qué saben de eso? Sí. No. Estamos filosofando. Excelente, no, sí. Sí, ese es el punto de la sociología, y tienden a confundirse. Entendamos que muchos filósofos plantearon la idea de que el objeto de estudio de la filosofía es el hombre. Y como muchos lo plantearon, pues ahí es que viene la confusión, ya que en torno a la reflexión de la filosofía se puede buscar un objeto distinto de la filosofía. Por ejemplo, si miramos las diferentes escuelas filosóficas, cada uno tuvieron un objeto de investigación distinta.
Entonces, por eso es que la filosofía, y uso ese término muy conocido, va sobre el porqué de todas las cosas. Porque según la reflexión de ellas, pues se le puede proporcionar el punto de partida o el objeto de investigación. Sí, pero el trabajo de los filósofos está muy distante del trabajo de los sociólogos, e incluso hay una diversidad de instituciones, incluso también no educativas, que te contratan sociólogos para hacer estudios de determinados fenómenos sociales. Y en el caso de los filósofos, eso es muy limitado. Pero vamos a unir eso de fenómenos sociales con la era de la tecnología y la filosofía. ¿Sobrevivirá la filosofía a la era de la tecnología y el desafuero del lenguaje? La pregunta es, ¿el hombre muere? ¿Muere el pensamiento? Sí, cuando muere el pensamiento, muere la filosofía. Entonces, si muere la filosofía, muere el hombre. ¿Y por qué tenemos un lenguaje tan desaforado, tan fuera de contexto, tan poco pensado? Sí, y parece estar de moda. Sí, lo que digo es que la tecnología es el hombre, pues, creando con base a novedades. Pero ¿cómo crea el hombre? Tiene que pensarlo, tiene que conceptualizarlo. Entonces, en primera instancia ya ahí tenemos una filosofía, en la misma tecnología. Entonces, es imposible que muera la filosofía, y si la misma muere, deja de existir el hombre. Pero a los filósofos lo ven como entes extraños. Tú tienes que reconocerlo. Y en esta época del consumo de material chatarra, pues más extraño se ve. Sí, digo que también los filósofos han puesto cierta pared entre ellos y las personas comunes. Okay. Y es también, como usted planteaba, el lenguaje que hemos usado por mucho tiempo, la complejidad. Por ejemplo, usted estudia el método de Descartes y la gente lo que dice, me siento aburrido, no quiero estudiar a Descartes, por ejemplo. Pero si usted ve, por ejemplo, un filósofo actual, tratando el tema de los valores, no recuerdo el nombre de él, se me fue, español, y lo trata desde el punto de vista de los superhéroes. Uh-huh. Él le dice, por ejemplo, Batman, y asume una categoría ética de Batman. Por ejemplo, Superman, por ejemplo, y lo toma y asume una categoría en cuanto a un valor de Batman y de Superman. Y dice, Superman, acá son cosas muy novedosas. Y miren cómo la filosofía se vincula a estos superhéroes y cómo este personaje, que no recuerdo su nombre ahora, pues conecta con ellos y lo presenta. Pedro, pero en términos prácticos, ¿cuáles son los grandes aportes a una sociedad de los estudios filosóficos? Porque es como que ahí quedamos cojo. No. Si existe un sujeto con la capacidad de poder pensarse y ser ético, eso es un aporte de la filosofía. Por ejemplo, vamos camino a un despeñadero. Yo creo que el trabajo de la filosofía es rescatar ciertos valores que hemos perdido, porque desde el punto de vista ético es su trabajo, y la ética es la reina de las prácticas filosóficas. Entonces, todas esas costumbres que son fundamentales para la sociedad y que son costumbres que han beneficiado a la sociedad es un foco de la filosofía para rescatarlo. Pedro, pero los filósofos van a tener que convencer a la sociedad para hacer otro tipo de trabajo que no sea solamente escribir, porque, por ejemplo, los sociólogos se han buscado un buen campo laboral y es trabajar en la política, en encuestas, en asesoría, pero el filósofo está pensando, pero ese pensamiento no es utilizado por la sociedad prácticamente. Se queda en la universidad, en la enseñanza, pero no va a la política, no va a otros desarrollos de la vida nacional. El sentido real de todo lo que vemos, estamos dentro de la política, cómo se modifica la política, lo plantea la filosofía, incluso la educación, por ejemplo, su sentido óptimo lo plantea la filosofía. ¿Qué pasa? Que el filósofo se ha hecho ajeno a esto, y es algo que se plantea por ejemplo en el libro que se llama Historia de las ideas pedagógicas de Moacir. En un texto muy simple, hablando de Gramsci, dice él, los filósofos se han hecho indiferentes a ciertas ideas fundamentales que son preponderantes para la sociedad, y se han alejado y se han ido a un mundo muy abstracto. Yo creo que el filósofo debe conectar más con las realidades que tenemos, y ahí estoy de acuerdo. Yo creo que hemos mantenido un silencio similar a la estupidez, como dice Eduardo Galeano,
en las venas abiertas de América, ya que el filósofo está ahí para hacernos ver hacia dónde vamos y hacernos ver también el error que estamos cometiendo para poder marcar o enmarcar un nuevo sistema que pueda favorecer la sociedad. Es para despertarnos, es subvertir la conciencia del individuo para que estemos despiertos y podamos ver esto. Juan Pablo Duarte era un filósofo. Obviamente. Inclusive hay una de sus frases que habla refiriéndose a la política que es más pura que la filosofía. Sí, realmente como el objeto de estudio de la política, en este caso la justicia, está bien marcado, ahí viene su interpretación. Y ya muchos lo han dicho en el pasado. Y como la filosofía es muy extensa, muy amplia, en este caso, por eso se queda ahí como tendida en el aire. Pero ¿se podrá hacer política real sin tener una concepción filosófica? Se puede hacer, se puede buscar el sentir de la justicia sin antes tener un pensamiento reflexivo, filosófico. No se puede. Pero tengo que partir de una. Lo que pasa es que ellos no saben que lo están haciendo. Ellos no saben que están filosofando. Obviamente. Alguien decía, y Deleuze decía, el hombre sin darse cuenta filosofa en torno a su ambiente, pero no se hace consciente de que lo está haciendo y que está construyendo ya un pensamiento filosófico. El hombre, para que se debe despertar y darse cuenta que lo que está construyendo es Pedro, un pensamiento filosófico. ¿cuándo tú te diste cuenta que te gustaba la filosofía? De los 8 años. Oh. ¿De dónde que tú eres, mi hijo? Ahí comenzaste tú a leer sobre filosofía. Ajá. De mis 8 años, aunque me incliné más por el deporte, porque jugué baloncesto por muchos años, pero siempre tenía al lado un libro de filosofía que leer o la Biblia. Siempre fueron mis puntos. ¿Qué nos puede recomendar que sea ligero, pero que nos ayude a mejorar y a entrar en el mundo de la filosofía? Realmente tenemos algo simple ahora en la filosofía. Por ejemplo, UNESCO nos ha proporcionado a nosotros un librito muy sencillo que se llama La filosofía en la escuela de libertad. Es un texto muy simple, por ejemplo, y lo podemos utilizar para ir ya formándonos en ese ambiente filosófico, y es algo no tan amplio, sino muy reducido. Filosofía, una escuela de libertad. La Biblia, la mencionaste. Comenzar por la Biblia es una forma de interpretar, pero a la vez que interpretamos, filosofamos. Sí, yo le he enseñado a mis estudiantes, por ejemplo, la Biblia me puede proporcionar a nosotros una conciencia hermenéutica, obviamente, porque me puede ayudar a interpretar ciertos personajes y ciertos eventos que están ahí, que también nos pueden ayudar a interpretar ciertos fenómenos que tenemos en nuestra realidad social. Entonces, yo creo que la Biblia es interesante también para poder fundamentarnos en el aspecto de la hermenéutica, de la interpretación, en este caso. Hemos conversado con Pedro Cruz, quien es un filósofo. ¿Eres un filósofo, Pedro? Alguien me preguntó una ocasión, y con esto voy a ser breve. Hay un filósofo de oficio. Hay un filósofo de oficio, pero todos somos filósofos. Todo aquel que tiene capacidad de pensarse, de reflexionar, de pensarse críticamente en el medio en el que está el filósofo. Ahora, es un filósofo de oficio. Vamos a decir que es un filósofo de oficio. Pero todos somos filósofos. Es que ustedes piensan con mucha profundidad, y eso es altamente positivo. Pero así como piensan con profundidad, deberían de expresarse entonces con sencillez. Por ejemplo, en periodismo nos enseñan, léase ese texto profundo y explíquelo con palabras sencillas. Eso es lo que nosotros nos enseñan, partiendo de que los oyentes no saben de nada, ¿verdad? Y entonces tú tienes que explicar con palabras bien sencillas, porque tú no sabes el nivel educativo de las personas que se están escuchando. Entonces, tú lo explicas con mucha agudeza. Bueno, Pedro, gracias, Pedro. Es tan profundo lo que dice Juan, que ese texto, si usted fuera a hacer un solo párrafo, debiera explicarlo y que la gente entienda el resto solamente en la entrada. Pero que llame Lee.
Exacto. el lead de la noticia, ahí debe decir todo lo que la persona debe entender sin leer más nada. Sin leer la noticia completa. Para no gustarle la Gracias. filosofía, sean filósofos. Bastante de O sea, oficio, como dice Pedro. No, Es que hoy es viernes, razón. Hay que Qué empezar bueno. a Pedro otra vez. Pedro, gracias por acompañarnos. Cuando el libro se vaya a poner en circulación en Santiago, pues cuenta con nosotros. Sí, gracias a ustedes por la invitación y estamos abiertos a cualquier otra para otros temas novedosos. Así Estamos por es. eso. Gracias. Carlos, vamos a la pausa.